Ya. Listo, entonces hoy vamos a ver lo que es potencial eléctrico. Lo último que nos falta ver. Potencial, ¿no?, eléctrico. Eléctrico, ¿no? Potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico, a diferencia del campo que vimos en la clase presencial y de la fuerza eléctrica, el potencial eléctrico es un escalar. Quiere decir que no tiene dirección, sentido, ¿no? Solamente cuenta con un número. Ya, solamente cuenta con un número el potencial eléctrico. Entonces, es un escalar. Su primera característica es que es un escalar. Su unidad, ya, su unidad es el volt, volts. Ya, el volt que se abrevia como V. Eso es el potencial eléctrico. Su fórmula del potencial eléctrico es: potencial eléctrico es igual a la constante de K por la carga dividido la distancia. Nada más. Entonces, esto sería la fórmula de potencial eléctrico. ¿Ya? Eso va a su formulario. Ya está las y 40, voy a aceptar. Ya de ahí ya. Para seguir directo, para continuar directamente con la oscilatura. Entonces tenemos la fórmula de potencial eléctrico, que es un escalar, nos va a devolver un escalar. Aquí, como esto es un escalar, aquí sí o sí es importante el signo. ¿Listo? Entonces la carga entra con signo. Entra con signo. ¿Ya? Ahora, bueno, cuando hay mucho, normalmente no nos van a pedir un potencial eléctrico en un punto de una sola carga. Normalmente nos van a pedir un potencial eléctrico en un punto debido a muchas cargas. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si nosotros tenemos acá una carga 1 positiva, acá tenemos una carga 2 negativa, y acá tenemos otra carga 3 negativa, digamos, ¿no? Y nosotros queremos saber en el punto P, cuál es el potencial eléctrico. Entonces necesitaríamos saber la distancia R2, ¿no?, de R2 hasta el punto, la distancia R1, ¿no?, la distancia de la carga 1 hasta el punto, y necesitaríamos saber la distancia R3, la distancia de la carga 3 al punto P. En este caso es similar al campo, ¿no?, que vimos en la anterior clase, el campo eléctrico. ¿Ya? Eso necesitaríamos saber para poder saber el potencial en el punto P. Pero, ¿qué es lo fácil, digamos, en el potencial eléctrico? Que no hay vectores, no lo analizamos vectorialmente. ¿Qué quiere decir? Que al no analizarlo vectorialmente, directamente es aplicar una fórmula, que es la de voltaje. Directamente para este caso, ¿no? Para este caso de acá sería que el voltaje del punto P sería igual a la suma de los voltajes, o sea, la suma del voltaje 1 directo, más el voltaje debido a la carga 2, más el voltaje debido a la carga 3, la suma directa. ¿Ya? Entonces, sabemos que el voltaje en el punto P va a ser igual al voltaje en el punto 1, que va a ser la constante K, por la carga 1, con el signo, aquí o sea, si es positivo entra con positivo, si es negativo entra con negativo, dividido la distancia 1, ¿no? Listo. La carga 1 es positiva, entonces entraría como positivo y aquí sería positivo.
El voltaje 2, acá está, la carga 2 es negativa, entonces entra con negativo. Y lo mismo la carga K por la carga 2 dividido la distancia 2. La carga 3 igual es negativo, entonces sería menos igual la constante K por la carga 3 dividido la distancia 3 al punto P. Y nos quedaría así. Entonces el voltaje en el punto P va a ser igual, acá como la KC es constante, la K, se la factoriza. Y nos queda carga 1 dividido distancia 1, este es positivo, pero se sobreentiende, menos la carga 2 dividido la distancia 2, menos la carga 3 dividido la distancia 3. Y así sucesivamente, ¿no? Si hubiera más cargas, acá continuaría. Y esta se puede decir que es la fórmula ya directa, abreviada, ¿no? Que es directamente para aplicar en un ejercicio, que sería esta de acá, ¿no? Con esa podemos aplicar. Por ejemplo, para este caso, con saber la carga, el valor de las cargas, obviamente si es positivo entra con positivo, si es negativo acá, y si es positivo es positivo. Si fuera esta positivo, sería acá positivo, ¿no? Entra con el valor del signo, la carga dividido la distancia que hay entre esa carga y el punto a analizar. Eso sería el potencial, ¿ya? Eso sería el potencial eléctrico. Otra cosita que igual tenemos que ver es el trabajo. Trabajo para llevar una carga, para llevar una carga de un punto a otro. Otra cosa que igual entra en electrostática, ¿no? Trabajo para llevar una carga de un punto a otro. Digamos que tenemos este sistemita y nosotros añadimos una carga. No sé, a ver, nosotros añadimos una carga, no sé, acá, una carga positiva, digamos. Ya, y al añadir esta carga, queremos saber cuál es el trabajo que se debe realizar para llevar esta carga, o sea, al punto P, digamos, ¿no? Al punto P. Hay que saber si sale positivo o sale negativo. Puede salir el trabajo positivo o negativo. Por ejemplo, una manera más gráfica de ver esto, a ver, voy a poner acá otro ejemplito, uno un poquito más básico. Digamos que si nosotros tenemos una carga acá positiva y acá tenemos una carga negativa y queremos saber cuál es el trabajo de llevar una carga que la ponemos acá, una carga positiva, hasta acá, digamos, ¿no? Queremos hacer el trabajo desde acá hasta acá. Entonces, si nos damos cuenta, esta carga positiva va a repeler a esta otra carga positiva, la que estamos poniendo. La va a empujar hacia ese punto. Solita se va a ir yendo. Y esta carga negativa la va a ir atrayendo a la carga positiva también. O sea que si ponemos una carga positiva acá, se va a mover solita desde este punto hasta el punto P, digamos, ¿no? Se mueve solo, nosotros no tenemos que hacer ningún efecto. Cuando sale eso, significa que el sistema está realizando un trabajo. A ver, le vamos a poner datos para ver, ¿no? La carga 1 va a ser esta, va a ser, no sé, 2 microcoulomb. Esta va a ser la carga 2, que va a ser menos 1 microcoulomb. Y acá va a ser la carga 3, que es la que estamos añadiendo nosotros, que va a ser 3 microcoulomb, ¿no? Listo, tenemos estos datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Ya, vamos a poner este punto más acá. Vamos a poner acá la carga negativa, vamos a poner acá, digamos, el punto P. Va a ser el punto P. La distancia de P hasta la carga 2 va a ser 3 centímetros. Y desde la carga 1 hasta el punto P va a ser 5 centímetros. Listo. Entonces tenemos esto. Tenemos esto. Y vamos a analizar este sistemita. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? Lo primero, por eso es que vimos primero potencial eléctrico. Lo primero que nosotros tenemos que calcular para calcular el trabajo
es saber cuál es el potencial eléctrico en P. Bueno, puedo poner, ahora esto es para calcular trabajo. Puedo poner primer paso, digamos, ¿no? Para calcular el trabajo de un punto a otro. Calcular el potencial eléctrico en ese punto, el punto al que vamos a llevar la nueva carga del punto P. ¿Ya? Entonces calcular el potencial eléctrico acá, en P. Entonces lo calculamos, ya sabemos calcular. El potencial eléctrico en P va a ser igual a la constante K entre la carga 1, que es positiva, dividido la distancia 1 al punto P, que en este caso es 5 centímetros, ¿no? Del punto 1, de la carga 1 al punto P. Luego, la carga 2 es negativa, menos. La carga 2 dividido la distancia 2 al punto P, ¿no? Es 3 centímetros. Cerramos. Listo. Con esto calculamos el potencial eléctrico en P. El potencial eléctrico en P va a ser la constante K, que es 9 por 10 a la 9, por la carga 1, que es 2 microcoulomb, 2 por 10 a la menos 6, dividido la distancia 1, que es 5 centímetros, en metros sería 0,05, menos la carga 2, que es 1 microcoulomb, 1 por 10 a la menos 6. El menos no lo ponemos porque ya lo pusimos acá, ¿no? Dividido la distancia 2, 3 centímetros, 0,03. Listo. ¿Alguien está con su calculadora? ¿Lo puede calcular? ¿Cuánto sale eso? Vayan calculando y me avisan. Creo que no hay nadie más. A ver. Nadie más. Vayan calculando. ¿Cuánto sale? ¿Alguien ya lo calculó? 6 por 10 elevado a la 4. Ya. Es 60.000. 4 volts. Ya está. Entonces tenemos el voltaje en el punto P. Ya. Una vez que tenemos el voltaje en el punto P, realizamos el siguiente paso. Segundo paso, que ya es aplicar fórmula. Segundo paso para crear el trabajo de un punto a otro. Bueno, esto de voltaje en el punto P igual, hay ejercicios en el que les van a pedir directamente calcular el potencial eléctrico en un punto dado. Ya saben, es aplicar esto de acá si fueran más cargas, que es lo mismo sucesivamente, ¿no? Entonces, el segundo paso ya es aplicar la fórmula de trabajo, que sería que el trabajo es igual a la carga que estamos añadiendo por el voltaje en su punto inicial menos el voltaje en su punto final.
¿Listo? Eso sería. Bueno, no sabemos, nos faltaría calcular el voltaje en su punto inicial, ¿no? Para calcular luego el voltaje en el punto final. Nos falta ese datito. Entonces vamos a calcular el voltaje en su punto inicial. Ya. Bueno, hay veces en las que les dicen, este ejercicio va a ser así, de hecho en el ejercicio del práctico del ingeniero Rosales igual está. Es lo mismo, si calculan el voltaje del punto inicial, bueno, les tienen que tener de dato la distancia, ¿no? Del punto inicial a la carga 1 y del punto inicial a la carga 2. Y es aplicar lo mismo. Pero ahora, ¿qué es lo diferente? Que puede ser que les digan el ejercicio. A ver, ¿qué es lo interesante? Digamos acá. Porque si ponemos acá una distancia es lo mismo. No hay novedad. Ya prácticamente sería el reemplazo de fórmula nomás. Pero ¿qué pasa si les ponen la carga viene del infinito? Que normalmente lo ponen, viene del infinito. ¿Ya? La carga viene del infinito. Entonces, cuando dice eso, el ejercicio, qué raro se está entrando recién. Ya. Entonces, cuando dice eso el ejercicio que la carga viene del infinito, significa, ¿no? Va a significar que su voltaje va a ser cero. ¿Ya? Su voltaje va a ser cero. Con eso que la carga viene del infinito, el voltaje sería cero. Entonces, digamos que este es un ejercicio así que viene desde el infinito, viene hasta P. Ya viene desde el infinito hasta P y queremos saber su trabajo. Entonces, el trabajo va a ser igual a la carga. Bueno, esto va a ser cero, el voltaje inicial sería cero porque viene del infinito. La carga sería 3 microcoulomb, 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Acá sería menos, el voltaje final sería el punto P, ¿no? Sería 60.000. Listo. Esto va a ser menos. A ver. Vamos a ver cuánto sale. Ya, menos 0,8. 18, perdón, 0,18 joules. Listo, entonces este sería el trabajo. ¿Por qué no sale negativo? Sale negativo porque el trabajo, nosotros no estamos realizando ningún trabajo. El trabajo se realiza solo. Esta partícula no, o sea, solita se está moviendo. El que realiza el trabajo es el sistema. El sistema está moviendo la partícula solita, sin que nosotros hagamos nada. Sin que nosotros hagamos nada. Pero ¿qué pasa si fuera al revés? Si esta partícula la atrae, más bien, y esta partícula la repele. Solita no se va a mover hacia acá. Nosotros tenemos que aplicar una fuerza extra para mover esta partícula. Aquí nosotros tenemos que realizar un trabajo para que se mueva. Ahí nos saldrá positivo. Pero si nos sale negativo, quiere decir que nosotros no estamos realizando ningún trabajo. El sistema está realizando el trabajo. ¿Ya? Eso quiere decir esto. ¿Se entendió? ¿Igual alguien tiene alguna duda? Si tienen dudas, igual lo pueden escribir. ¿Ya? Entonces, esto sería ya todo. Prácticamente ya con esto acabaríamos electrostática. Esto es potencial eléctrico. Y vamos a meterle a ejercicio. Ya vamos a ver ejercicio del práctico del ingeniero. Si tienen práctico con la ingeniera Irma o el ingeniero Salcedo, igual, pásenlo al grupo. No lo han pasado. Pásenlo al grupo para hacerlo también. Algunos ejercicios de ahí. Ya. A ver. Agregado. Reenviar.
práctico 1 Rosales. Acá está. Ya, lo estoy reenviando al grupo. Aquí está. Práctico de pura electrostática. Ya. Te lo voy a cerrar. Ya, está todo bien. Seguimos. Entonces, vamos a realizar esta práctica de electrostática. Tendríamos que poder hacer la mayoría de estos ejercicios. Vamos a ver. Ya. Vamos a empezar con el primero, ¿no? Estos son los ejercicios clásicos de electrostática. A ver. Aquí mandaron algo. Auxis. Ya, si tienen dudas, me escriben, ya saben. Entonces vamos a empezar con estos ejercicios de electrostática. Ya, el primero dice que tenemos dos cargas, ¿no? Carga 1 de 2 microcoulomb, carga 2 de 4 microcoulomb, y están situadas respectivamente en los puntos 0,2, 0 en X, 2 en Y, y 0 en X y menos 2 en Y, metro. Tengo unidades de metros. Calcular el campo y potencial electrostáticos en este punto. El trabajo necesario para trasladar una carga de 6 microcoulomb desde el infinito hasta el punto 4,0. ¿no? Ahí está, ¿no? Lo que les dije, cabalito. ¿No? Ya compré con esto más la clase, de hecho acá une todo, ¿no? La clase presencial que tuvimos donde vimos campo, que también para el campo solamente se necesita un punto P, y lo que acabamos de ver, ¿no? Potencial, que para el potencial igual se necesita un punto. Ya, y cabalito el trabajo necesario por una carga que viene desde el infinito. Bien. Fuerza y campo, por si acaso ya lo vimos en la clase presencial. Fuerza eléctrica y campo eléctrico. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Ya tenemos, vamos a hacer un plano, un eje cartesiano. Ahí está. Dice, tenemos dos cargas, están situadas en el punto 0,2, en el punto 0 menos 2 y un punto en 4 y 0. Ya. Entonces, vamos a hacerlo esto de uno en uno. Vamos a agrandar esto un poquito más. A ver. Ya. A ver. Agrandar esto hasta acá. Bien. Entonces, vamos a tener, este va a ser acá el punto 1, este va a ser el punto 2, este va a ser el punto 3, este el punto 4 y este el punto 5, ¿no? Y lo mismo para acá, ¿no? El punto menos 1, menos 2, punto 1, punto 2, menos 1, menos 2. Ya. Vamos a ir dibujando las cargas. Nos dicen que tenemos una carga 1 en el punto 0,2. O sea, en X, esto es X, ¿no? Y esto es Y. En X0, ¿ya? Y en Y2, o sea, acá. Aquí hay una carguita de la carga 1. Después nos dicen que tenemos la otra en 0 y menos 2, la carga 2. En X0 y en Y menos 2, acá. Aquí estaría la carga 2. Y nos dicen calcular el campo y potencial electrostática en el punto en X4 y en Y0, o sea, acá. Este sería, lo vamos a poner de otro color, este sería el punto P. ¿Qué vamos a analizar? Punto P le ponemos. Listo. Y nos dicen calcular el trabajo necesario para trasladar una carga de 6 microcoulomb desde el infinito hasta el punto P, ¿no? Hasta este punto. Y listo. Ya. Primero vamos a calcular el campo en este punto, ya el campo eléctrico. Ya les enseñé en la anterior clase, ¿no? La carga 1 es positiva y la carga 2 es positiva. Ya. Ponemos
anotado. Eso es importante, ¿no? Para ver las direcciones del campo, ya que el campo es un vector. Ambas van a ser positivas. Entonces, si ambas van a ser positivas, el campo de ambas van a ser salientes, ¿no? Van a ser un campo eléctrico saliente. Va a salir y en este punto, pues, mandaría hacia acá. Hacia acá, este lado sería el campo, ¿no? Saliendo de la carga 1. Ahí está. Este sería el campo eléctrico debido a la carga 1. Y la carga 2 es saliente y sigue por este punto, sale, ¿no? Apunta hacia, como saliendo de la carga 2. Entonces sería hacia acá, ¿no? Hacia acá. ¿Listo? Esos serían los campos eléctricos. El campo eléctrico debido a la carga 2 y el campo eléctrico debido a la carga, no, perdón, este es a la carga 2 y este sería la carga 1. Esta sería la carga 1. Y igual cualquier duda me dicen, ya ahorita o después al final del ejercicio. Entonces tenemos estos dos campos. Ya sabemos su dirección y de hecho este es parecido a un ejercicio que hicimos, ¿no? en pizarra, en la anterior clase. Ya, y lo que queremos calcular pues es el campo eléctrico total o el campo eléctrico resultante, eso es lo que nos interesa. Si aplicamos pues acá un método gráfico de suma de vectores, que es el método del paralelogramo, nos saldría, ¿no? Nos saldría que el campo eléctrico resultante iría hacia este lado, más o menos, ¿no? Más o menos, ese sería más o menos el campo eléctrico resultante. Vamos a calcularlo, vamos a ver. Bueno, esto solamente es para un gráfico, ¿no? Un gráfico, más o menos. Entonces, vamos a calcular cuánto vale el campo eléctrico 2 y cuánto vale el campo eléctrico 1. Y luego pasamos a una suma de vectores. Entonces, necesitaríamos saber eso. Para saber cuánto vale el campo eléctrico 1, necesitaríamos saber la distancia que hay entre la carga 1 y el punto P. Y para saber el campo eléctrico 2, vamos a necesitar la distancia que hay entre la carga 2, ¿no? Y el punto P, que casualmente es la misma distancia, ¿no? 2 hacia arriba es la misma distancia. Entonces esta distancia la vamos a llamar D, va a ser igual. Si nos damos cuenta, acá se forma un triángulo rectángulo, 2 de alto, 4 de largo. Entonces, si se forma un triángulo rectángulo, lo que nosotros queremos saber es la hipotenusa. Y al ser un triángulo rectángulo, podemos aplicar Pitágoras. Por lo tanto, la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Sería 4, 16, 16 más 4, raíz de 20. Raíz de 20. Listo. Lo dejamos con la raíz. Vamos a ver, lo vamos a dejar con la raíz. ¿Ya? Ya. Entonces, calculamos el campo eléctrico 1. El campo eléctrico 1 es igual a la constante K por la carga 1 en módulo dividido la distancia al cuadrado. Entonces, la constante K es 9 por 10 a la 9 por la carga 1 que entra en valor absoluto. La carga 1 es 2 microcoulomb. 2 por 10 a la menos 6. Divido la distancia al cuadrado. En este caso, la distancia es raíz de 20, ¿no? Entonces, todo sería pues raíz de 20 al cuadrado, ¿no? Bueno, raíz se va con raíz. Bueno, raíz se va con el cuadrado y nos quedaría 20, ¿no? Ya. Vamos a ver cuánto sale esto. Ya, sale 900 Newton Coulomb, que sería la unidad. Entonces ya tenemos el valor del campo eléctrico 1. Tenemos el valor del campo eléctrico 1. Ya. Ahora vamos a calcular el campo eléctrico 2. ¿Cuánto vale el campo eléctrico 2? Entonces el campo eléctrico 2 va a ser igual
acá la constante de Coulomb por la carga 2 en valor absoluto dividido la distancia al cuadrado. 9 por 10 a la 9 por la carga 2, que es 4 microcoulomb, 4 por 10 a la menos 6. Digo la distancia que es la misma, 2 y 4 es la misma distancia, raíz de 20 al cuadrado. Y con esto calculamos el campo eléctrico 2. 1800 Newton Coulomb. Listo. Ya tenemos el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Entonces, ya podemos pasarlo a un ejercicio clásico de vectores. Entonces lo podemos pasar acá. Podemos hacer otro plano cartesiano. Ya este es un ejercicio clásico. Aquí vamos a dibujar los vectores de campo eléctrico. Y acá hay uno. Y aquí hay otro. Ya. Entonces acá sería este el campo eléctrico 2 y este sería el campo eléctrico 1, que ya sabemos sus valores. Ahora, tenemos que sumarlos, pues no tenemos que sumar ambos vectores. Hay dos métodos, ¿no?, de suma de vectores, el paralelogramo y el método de descomposición rectangular. Siempre es más recomendable, ya les dije, usar el método de descomposición rectangular porque les va a servir para 2, 3, 4, 5 vectores, les sirve. En cambio, el método de paralelogramo solamente funciona para 2 vectores. Es más rápido, sí, es más rápido, pero solo funciona para 2 vectores. En este caso sí funcionaría porque tenemos solo 2 vectores. Pero si hubiera 3, ahí ya no funciona. Ahí tendríamos que hacer descomposición. La anterior clase en pizarra vimos pura descomposición, así que vamos a seguir por el mismo camino. Entonces vamos a hacer descomposición. Entonces, para hacer descomposición necesitaríamos descomponer ambos vectores, el campo eléctrico 2 en su componente en X y su componente en Y, y el campo eléctrico 1 igual en su componente en X y su componente en Y. Vamos a hacerlo un poco más grande. A ver. Ya, este lo vamos a hacer un poquito más grande para diferenciarlo. Bueno, en sí, si nos damos cuenta acá en el campo eléctrico 2 es más grande que el campo eléctrico 1, ¿no? Entonces vamos a ser más fiel a la realidad. A ver. El campo eléctrico 1 vale 900 y el campo eléctrico 2 vale el doble, 1800. Entonces vamos a hacerlo más real. Esto sería por acá, digamos. Y este sería pues por acá. Así sería más real, ¿no? Ahí. Ya. A ver. Este lo vamos a dibujar un poquito más echado. Toma hacia acá. Ahí, digamos. Ahí, ¿no? Sí, ahí está más real. Así. Entonces ya tenemos estos dos vectores. Este va a ser el campo eléctrico 2, que valdría 1800 Newton Coulomb, y este sería el campo eléctrico 1. Entonces lo que tenemos que hacer pues es descomponer estos vectores. Vamos a descomponer el campo eléctrico 2 en su componente en X, ¿no?, y su componente en Y. Aquí. Lo mismo con el campo eléctrico 1, lo vamos a descomponer en su campo eléctrico 1 en X y su campo eléctrico 1 en Y. Listo. Entonces, esto sería el campo eléctrico 2X y esto sería el campo eléctrico 2Y. Esto sería el campo eléctrico 1X y esto sería el campo eléctrico 1Y. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer pues es calcular cada uno de estos. Y para calcular cada uno de estos vamos a necesitar el ángulo, ¿no? El ángulo que nace de X, este ángulo de acá, y este ángulo de acá. Vamos a llamar a este 1 y este 2. ¿Qué serían estos angulitos de acá, no? Este ángulo de acá
y este ángulo de acá. Casualmente, este ángulo de acá es el mismo ángulo por teoría de ángulos que este de acá. Y este ángulo de acá, bueno, este sería el E2, esto es el 1 y este es el 2. Este ángulo 1 sería el mismo que el de acá, este ángulo de acá. Y este ángulo θ 2 sería este de acá, ¿no? Listo. Por teoría de ángulos, este se repite acá. Bien. Entonces, sabemos que estos son el ángulo θ 2 y este es el ángulo θ 1. Lo vamos a dejar con otro color. Sería el ángulo θ 1 y esto sería el ángulo θ 2. Listo. Ya, entonces necesitaríamos estos ángulos. Casualmente, para calcular estos ángulos, ya, necesitaríamos estos dos ángulos. Entonces, para calcular estos dos ángulos, pues tenemos que utilizar las funciones trigonométricas, ¿no? La función trigonométrica seno-coseno. Seno-coseno. Tenemos el cateto opuesto, sí, es 2. El cateto adyacente es 4. Opuesto, adyacente, tangente. Igual les dije, ¿no? La tangente normalmente se ocupa para calcular ángulos. Entonces vamos a calcular el ángulo alfa 1 primero, que sería la tangente de alfa 1. La tangente de alfa 1. La tangente sabemos que ya les expliqué, ya les dije, ¿no? Les hice un recordatorio en la anterior clase de que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente cateto opuesto sobre adyacente. No hay que olvidarse eso. Tiene que estar en su formulario si es necesario. Esta es un recordatorio, ¿no? De las funciones trigonométricas. La tangente cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, cateto opuesto 2, es esta magnitud de acá 2. Cateto adyacente 4. Despejamos el ángulo. Va a ser arco tangente. Un medio sería esto, ¿no? Un medio. Entonces, mitad 1, mitad 2. Entonces sería el cotangente de un medio, o tangente de la menos 1. ¿Le escribieron algo? ¿Qué número de ejercicio de práctica es? El 1. Es el 1. El práctico, el número 1. Entonces sería arco tangente de un medio. Esto sería 26,57 grados. Listo, y casualmente pues es lo mismo acá, este va a ser 2 y 4 es el mismo ángulo, ¿no? Va a ser el 26,57, sería alfa 1 y alfa 2. Perdón, es alfa es tita. Tita 1 y tita 2 va a ser el mismo ángulo, ¿no? Porque, bueno, van a ser los mismos catetos. Ya, tenemos los ángulos, tenemos eso. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el campo E1X y E2Y. Y E1X, E2X, E1Y y E2Y. Ya, entonces vamos a empezar con el E1X. Ya les expliqué, ¿no? Les dije, para hacerlo más rápido, esto es más que todo para velocidad. Si usamos los ángulos que nacen de X, directamente para la descomposición en X es coseno y para la descomposición en Y es seno. En la anterior clase lo vimos pasito a pasito, cómo era la descomposición. Ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido, ¿no? Directo. Siempre que ocupen los ángulos de X, que nazca de X, o sea que no este ángulo de acá, porque este sería el ángulo que nace de Y, este es el ángulo que nace de X, siempre va a ser para descomponer un vector, para descomponer su parte en X, si usamos este ángulo, va a ser coseno para X, y siempre para Y va a ser seno. Igual si usamos este ángulo que nace de X, para su parte en X va a ser coseno, bueno, este de acá, y para su parte en Y va a ser seno, siempre. Por eso siempre les recomiendo usar el ángulo en X para directamente hacerlo directo, ¿no? Para hacerlo más rápido. Entonces, para E1X directo es igual a E1 por el coseno del ángulo directo. E1X va a ser igual al E1 por el coseno del ángulo. Ya, encontramos E1X. E1X va a ser igual a E1, que esto es 900, por el coseno de 26,57 grados. Lo calculamos.
Entonces E1x es igual a 804,90 redondeado a 3 serían 95. Bueno, a 2 decimales 95. Newton Coulomb. Listo. Ahora E2y. Para E2y lo mismo, directo. Perdón, para E1y. E1y va a ser igual a E1, en vez de coseno, seno. Seno de 26,57 grados. Entonces esto va a ser E1y, va a ser igual a 900 por el seno de 26,57 grados. Listo. Vamos a ver cuánto sale. $402,562 Newton Coulomb. Ya está. Tenemos E1x y E2x. Ahora vamos a calcular E2x. Vamos a calcular acá. Que va a ser pues E2 por el coseno del mismo ángulo 26,57 grados. E2x, ahora E2 vale 1800. Acá está, E2 vale 1800, aquí está. Por el coseno de 26,57 grados. Calculamos. Ya, sería 1609,9 Newton Coulomb. Ahora E2, perdón, este es E2x. Ya, ahora E2y. Que con otro color. E2y va a ser igual a E2. Usamos coseno, ahora usamos seno. Seno de 26,57 grados. Entonces E2y va a ser igual. Esto sería 1800 por el seno de 26,57 grados. Sería 805,124, ¿no? Redondeado a 3. Listo, ya tenemos todo. Todos los vectores ya los descompusimos, entonces el siguiente paso es sumatoria, ¿no? Una sumatoria. El campo eléctrico resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de todos los campos eléctricos en X al cuadrado más la suma de todos los campos eléctricos en Y al cuadrado. Entonces lo que tenemos que calcular primero va a ser la suma de todos los campos en X. Va a ser, en X están E1x y E2x, ambos hacia la derecha, ambos positivos. E1x y E2x. E1x vale 804,95. 804,95. Más E2x vale 1609,9. Por lo tanto, la sumatoria de campos en X va a ser igual a 804,95 más 1609,9. 2414,85 Newton Coulomb, ¿no? Entonces, esto sería la sumatoria de campos en X. A ver. Ahí me salió de 236,239,65, me dice Misaí. ¿En dónde? A ver, acá, este es uno de estos. 1800 por el seno. En E2 me salió ahí. Eso. En E2. No, sí, no sé si mi calculadora está desconfigurada, pero me salió ese resultado. ¿En este? No en el otro, el que está a la izquierda. En este, a ver. Sí, este. A ver, 1800 por el coseno de 26,57 grados.
Tu calculadora tiene que estar en DEC, no en radianes, por si acaso. Ya, estaba en radianes. Sí, sí, en DEC. Ahora lo pongo en otro. Sí, eso. Gracias. Ya. Entonces tenemos la sumatoria de campos en X y ahora vamos a calcular la sumatoria de campos en Y. Y bueno, sumamos lo mismo. Vamos a ver los vectores. E2y está hacia arriba es positivo y E1y está hacia abajo es negativo. Entonces va a ser positivo E2y y negativo E1y. Sí. Y bueno, reemplazamos. Suma de todos los vectores en Y. E2y, acá está 805,124 menos E1y 402,562. 402,562. Listo. Y con esto calculamos la suma de todos los vectores en Y. A ver, sería 805, 124 menos 402,562. Sería 402,562 Newton Coulomb. Listo, entonces ya tenemos los campos eléctricos en X y los campos en Y. Entonces tenemos la suma en X y en Y. Ahora, bueno, directamente podemos calcular el campo eléctrico resultante, ¿no? Lo vamos a hacer de una vez. Vamos a calcular el campo eléctrico resultante. Va a ser igual a la suma de los campos en Y, 2414,85 al cuadrado, más la suma de los campos en Y. Bueno, estas son la suma de los campos en X, ¿no? Más 402,562 al cuadrado. Con esto calcularíamos el campo eléctrico resultante. 2414,85 al cuadrado más 402,562 al cuadrado. Nos sale que el campo eléctrico resultante es 2448,17 Newton Coulomb. ¿Qué es esto? Esto es el módulo del campo eléctrico resultante. Es el módulo. Ya, entonces tenemos eso. El módulo, a ver. Está bien. Ya. Ahora, la parte de los componentes. Porque sabemos que este vector, aquí podría haber acabado, digamos, ¿no? Acá puede haber acabado ya el ejercicio. Pero es bueno conocer los componentes del vector. ¿Ya? Vamos a utilizar el método del paralelogramo, más o menos acá, y aquí sería más o menos el vector resultante, ¿no? Más o menos. Acá, y este sería acá, y aquí sería el vector resultante, que nos dice que en Y es chiquitito en Y. Vamos a comprobarlo. No, nos dicen que en Y es bastante pequeño, 402 vale en Y, o sea, es chiquitito, está bien. En X es grande, en X es 2400, ¿no? En X sí, es grande, más grande que 2 incluso. Ya. Entonces, a ver, E1X, E2X, sí, está todo bien, creo, todo bien. ¿Los apuntes de la clase la pasar al grupo? Sí, la voy a pasar al grupo. Ya. Entonces, esto sería, pues este sería el vector campo, ¿no? Campo eléctrico resultante. Pero sabemos que el campo eléctrico resultante es un vector. Es un vector. Esto de acá sería la magnitud, ¿no? Del campo, o sea, la flecha, ¿no? ¿Qué tamaño es la flecha? Sería esto, ¿no? La magnitud. Pero también el campo eléctrico resultante también es un vector. Entonces, lo correspondiente sería que le escribamos también su manera vectorial. Y bueno, ya tenemos todo para escribirlo. Su manera vectorial del campo eléctrico resultante es su componente en X del campo eléctrico, que es esta, y su componente en Y, que es esta.
En X es 2414,85. Le podemos poner Y si queremos. Más 402,562J. Listo. Esto sería el campo eléctrico resultante de manera vectorial. Y ahí están las respuestas. Sería lo mejor. Dejar a la respuesta del módulo y la respuesta vectorial. Ya tendría ambas, ¿no? El campo. Entonces ya está. Ya encontramos el campo en este punto. Ahora necesitaríamos calcular el potencial eléctrico en ese mismo punto. ¿Vale? Ya, a ver, esto lo voy a copiar. A ver, esto acá. Vamos a hacer acá. Ya. Ahí, listo. Entonces, tendríamos X y Y. Ya, listo. Entonces, para el potencial eléctrico en P, ya no vamos a usar esto, ya no vamos a campos eléctricos, nada que ver. Esto no, esto no, esto no. Ya, eso. Lo dejamos ahí. Bueno, el campo eléctrico es fácil, ya que no es un vector, es más sencillo, ¿no? Entonces, el potencial eléctrico en P va a ser igual a la constante de K por la carga 1, que es positiva, dividido la distancia que lo separa, raíz de 20. La carga 2 igual es positiva, entonces más la carga 2, dividido la distancia que lo separa, igual raíz de 20. Listo, nada más, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 9 por 10 a la 9, por la carga 1, que era 2 y 4. 2 microcoulomb, 2 por 10 a la menos 6, dividido raíz de 20, más 4 por 10 a la menos 6, dividido raíz de 20. Y listo, con eso calcularíamos el potencial eléctrico en P. No, no es complicado el potencial, ya que no es un vector. Por 2 por 10 a la menos 6, dividido entre raíz de 20, más 4 por 10 a la menos 6, dividido raíz de 20, ¿no? Ya. El potencial sería 12.074,767 volts. Ya está. Nada más. Eso sería el potencial. Solo tiene este valor, ¿no? Ya que no es un vector, solo tiene una magnitud. Listo. Ahora, ¿qué más? El trabajo necesario para trasladar una carga de 6 microcoulomb desde el infinito hasta el punto P. Es igual, ya lo mismo. Igual es facilito. Entonces, el punto B es una carga que va a venir desde el infinito hacia el punto P. Entonces, el trabajo es igual a la carga desde el voltaje por el voltaje inicial menos el voltaje final, ¿no? Desde donde va a empezar a moverse hasta donde va a acabar. En este caso, el trabajo va a ser igual a la carga. La carga nos dicen que es una carga de 6 microcoulomb. Una carga de 6 microcoulomb. Entonces va a ser 6 por 10 a la menos 6. Voltaje inicial, les dije, ¿no? Si viene desde el infinito, esto quiere decir que su voltaje es 0. O sea, su voltaje inicial es 0, viene desde el infinito. Entonces va a ser 0 menos el voltaje final, que es el voltaje en el punto P. Y el voltaje en el punto P es 12.074. Menos 12.074,767. Listo. Trabajo va a ser igual 6 por 10 a la menos 6 por 2 menos 12.074,767. Nos saldría menos 0,07 joules
Listo. Entonces este sería el trabajo realizado, ¿no? Y sale negativo, quiere decir que nosotros no estamos realizando ningún trabajo. El sistema solito lo realiza. Porque si nos damos cuenta, si hay una carga positiva, que es una carga positiva la que está viniendo, ambas la van a repeler, ¿no? La repelen y solita la mandan al punto P. ¿No? Tiene sentido, tiene sentido. Y ya está. Tendríamos el trabajo, el potencial y el campo en el punto P. Y ya está, eso sería todo. ¿Alguna duda con este ejercicio? En el examen sí no piden gráficas, no piden gráficas. No sé por qué el ingeniero entonces les daría estos ejercicios igual. Igual en el anterior semestre no pide gráficas, pero en su práctico está esto, digamos, ¿no? Los otros ingenieros sí piden, ¿no? Salcedo y Irma pide esto, campos eléctricos así, y vectorial, y tienen que saber cómo descomponer y todo eso, ¿no? Ya. Entonces no hay dudas, ¿no? No hay dudas sobre el primer ejercicio. Todo esto igual los voy a pasar al grupo. Ya. Entonces seguimos, vamos a ver. Dice, el potencial creado por una carga puntual a cierta distancia de ella es 600 voltios y el campo eléctrico en el mismo punto es 200 newton coulomb. ¿Cuál es la distancia de la carga desde el punto? ¿Y cuál es el valor de la carga? Ya, a ver, hacemos esta. A ver. Ya saben, los que están con Irma, con Salcedo, si tienen práctico, pásenlo para hacerlo. Ya. Entonces vamos a ir empezando. A ver, dice, el potencial creado por una carga puntual a cierta distancia, vamos a ir poniendo los datos. Nos dicen que hay un potencial eléctrico creado por una carga puntual a una cierta distancia, por el potencial en el punto P, ¿no? Que es el punto que vamos a analizar, que es 600 voltios. Ya. Y el campo eléctrico en el punto P, igual, en el mismo punto P, es 200 newton coulomb, el módulo. ¿Cuál es la distancia de la carga desde este punto? ¿Y cuál es el valor de la carga? Entonces nos dicen que tenemos aquí una carga 1, la vamos a llamar. ¿Ya? Y tenemos acá un punto P. Nos dicen que el punto P crea un campo eléctrico. Aquí se crea un campo eléctrico de 200 newton coulomb y un potencial de 600 voltios. Lo primero, si el potencial, sabemos que el potencial eléctrico, el potencial en el punto P sería igual a la constante de K, carga 1 a distancia, ¿no? Si el potencial sale positivo, si nos está dando un valor positivo, quiere decir que esto de acá sí dio positivo. Y para que esto dé positivo, lo único es pues, que la carga 1 sea positiva. Si fuera negativo, hubiera dado potencial negativo. Ahí tenemos una pequeña pista, digamos, ¿no? Que esto es positivo. Ya. Luego, si esto es positivo, su campo eléctrico es saliente. Por lo tanto, el campo eléctrico apunta hacia acá. Es saliente. Ya. A ver, vamos a ir resolviendo. Dice que el potencial en P es igual a la constante K por la carga 1 dividido la distancia que lo separa. ¿No? Que es esta distancia de acá. Esta distancia de acá. R1. Ya. ¿Tenemos el valor del potencial? Sí. La constante es dato y la carga no sabemos cuánto vale. Acá tenemos dos incógnitas. La carga y la distancia. Ya. No vamos a ir por el lado del campo. Sabemos que el campo eléctrico es igual, bueno, en este caso el campo eléctrico 1, o P, es lo mismo. Vamos a poner 1, porque sea todo igual. Ya, ¿no?
Ahí está, ya. Campo eléctrico 1. Entonces, sabemos que el campo eléctrico 1 es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 en módulo dividido la distancia que lo separa al cuadrado. Listo. Tenemos la constante de la K, si tenemos K. Carga 1 no tenemos, pero en este caso va a ser positiva, lo podemos escribir así, ¿no? Divido la distancia que lo separa al cuadrado. Ya. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Tenemos igual otra incógnita, la carga 1 y la distancia 1. Y nos piden ambas. Tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Podemos hacer un sistemita de ecuaciones, ¿no? A ver. Creo que hay una fórmula que conecta a ambos. A ver. Sí. Está esta formulita de acá, ¿no? Que es que el voltaje. Voltaje igual trabajo sobre carga. No hay. Ya. Vamos a hacer un sistemita de ecuaciones, ¿no? Pensé que hay una fórmula que conecte a ambos, pero creo que no hay. Entonces, sería directamente hacer un sistema. ¿Ya? Sería, esto sería igual, el voltaje P sería 600. La constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Por esta R1, que está acá dividiendo. No sabemos cuántas veces puede pasar acá a multiplicar, ¿no? Y por carga 1, que no sabemos. Pasamos todo a un solo lado, nos va a salir pues 600. 600, R1, igual, bueno, menos, esto pasa como menos 9 por 10 a la 9, K1, ¿no? Igual 0. Ya tenemos una ecuación lineal. Y lo mismo acá, el campo eléctrico es 200. Este 1 al cuadrado pasa al otro lado. Vamos a multiplicar. Igual K por carga 1, ¿no? Esto va a ser igual a 200, R1 cuadrado. Esto pasa como menos, la K es 9 por 10 a la 9 por la carga 1. Igual 0. Listo, tenemos dos ecuaciones. Hacemos el sistemita de ecuaciones. Ya, entonces sería acá 600, R1 menos 9 por 10 a la 9, K1 igual 0. Y acá sería... podríamos restar, ¿no? Podríamos aplicar raíz. Ya sé qué vamos a hacer acá. Mejor. Lo que vamos a hacer, vamos a despejar R1. Ya, vamos a despejar R1 acá. R1 va a ser igual a 9 por 10 a la 9, K1 dividido 600. Acá despejamos R1 y acá la reemplazamos. 200 va a ser igual a R1, que es 9 por 10 a la 9, K1 dividido 600. Todo esto al cuadrado. Menos 9 por 10 a la 9, K1. Igual 0. Ya está. Todo está en función de K1, de la carga 1, entonces pues encontramos. A ver, sería acá 200 por este cuadrado pasa todo. Acá va a ser 600 al cuadrado. Acá va a ser 9 por 10. Acá esto sería al cuadrado, al 9 al cuadrado, por la carga 1 al cuadrado, menos 9 por 10 a la 9 por carga 1, igual 0. Ya. Entonces, vamos a ir dejándolos esto con valor. Vamos a poner esto en la calculadora. 200 dividido entre 600 al cuadrado. Vamos a ver cuánto sale. 200 dividido entre 600 al cuadrado. Nos sale 1 entre 1800 por 9 por 10 a la 9 al cuadrado. Vamos a ver cuánto sale.
Sería 8,1 por 10 a la 19 por carga 1. ¿No? Esto lo ponemos y es carga 1 al cuadrado. Listo. Menos 9 por 10 a la 9, carga 1 igual 0. Dividimos esto. 8,1 por 10 a la 19 dividido entre 1800. A ver cuánto sale. Ya, sale 4,5 por 10 a la 16 carga 1 al cuadrado menos 9 por 10 a la 9 carga 1 igual 0. Y acá nos queda una ecuación cuadrática. Directamente podemos resolverla con calculadora. ¿Ya? Directamente lo resolvemos con calculadora. Esto va a ser 4,5 por 10 a la 16. Es como poner x, ¿no? La carga 1 es como x al cuadrado menos 9 por 10 a la 9, x igual 0. Ya, listo. Nos sale dos valores. Normal, siempre hay dos valores para una ecuación cuadrática, sub 1 y sub 2. Una es 0 y otra es 2 por 10 a la menos 7. Coulomb. Listo. Tenemos el valor de la carga. La carga vale 0 o 2 por 10 a la menos 7. Bueno, no tiene sentido que valga 0. ¿No? En este caso no tiene sentido que valga 0 la carga. Así que nos quedamos con este valor de 2 por 10 a la menos 7 Coulomb. Entonces ya tenemos el resultado del valor de la carga. Este de acá. 2 por 10 a la menos 7 Coulomb sería el valor de la carga. Ahora la distancia. Pues para la distancia directamente reemplazamos acá en R1. 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 7 dividido 600. Y ya tendríamos la distancia. A ver. Sería 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 7 dividido 600. Nos sale una distancia de 3 metros. 3 metros. Esa es la distancia. Entonces desde la carga 1 hasta el punto P es 3 metros. Listo. Nada más. ¿Alguna duda con esto? Ya. Entonces, yo creo que vamos a hacer uno más. A ver. Ya. Yo creo que vamos a hacer el 13, y con eso acabamos. Ya ahorita, denme 5 minutos. Les voy a dejar el para que vayan copiando. Y seguimos. Hacemos el último ejercicio después.
Ya, continuamos ahora. A ver, vamos a hacer el último ejercicio. Ya, a ver. Vamos a hacer el 13, que es cortito. Ya. Y es bastante, toca bastante en los exámenes. De hecho, tocó en el examen del anterior semestre del ingeniero Eulogio. Todo está relacionado, ¿no? Todo está relacionado. Ya. Entonces nos dice, tenemos un péndulo. Tenemos un péndulo formado por una bolita de 10 gramos cargada eléctricamente que cuelga de un hilo y se aplica un campo eléctrico horizontal de 100 Newton-Coulomb, como indica en la figura. El péndulo se desvía 30 grados de su posición de equilibrio, calcula razonadamente el valor de la carga eléctrica de la bolita y realiza un esquema con las fuerzas implicadas. Primer paso, tenemos que saber cuál es el valor de la carga, si es positiva o es negativa. Solamente con este gráfico podemos saber cuál es el valor de la carga. ¿Cómo podemos saber? A ver, vamos a analizarlo. Sabemos que el campo eléctrico no se produce de la nada. Este campo eléctrico de acá no se produce de la nada. Se produce debido a que hay una carga que está produciendo ese campo eléctrico. Hay una carga que está produciendo ese campo eléctrico. Entonces, y si esta carga es saliente, quiere decir, digamos, vamos a imaginarnos que acá hay una placa cargada. ¿Ya? Aquí hay una placa cargada. Y para que esta placa produzca este campo eléctrico, esta placa tiene que estar cargada positivamente. Si esta placa está cargada positivamente, va a producir un campo eléctrico saliente, ¿no? Si tiene sentido, ¿no? Va a producir un campo eléctrico saliente. Y si esta placa, es positiva, y para que este péndulo sienta atracción hacia esa placa, quiere decir que la carga del péndulo es negativa. ¿Ya? Es negativa, ¿no? Fácil. Listo. Ya sabemos que la carga es negativa. Ahora nos dicen que se aplica un campo eléctrico. Este es el valor del campo eléctrico. El ángulo. Y queremos calcular el valor de la carga eléctrica. Ya queremos calcular cuánto es la carga de la bolita. ¿Cuánto es la carga de esta bolita? Ya. Entonces dice que realicemos un diagrama de fuerza. Vamos a analizar las fuerzas que actúan en este péndulo. Primero, pues si tiene una masa, pues va a tener un peso. Masa por gravedad. Ahora, como hay una cuerda, se produce una tensión T. Aquí una tensión T. Y el campo eléctrico produce una cierta fuerza eléctrica. ¿Hacia qué lado produce la fuerza eléctrica? Hacia el lado en el que se mueve la bolita. Por ejemplo, si está produciendo una fuerza eléctrica hacia acá, sería, si esta bolita fuera positiva, produciría un campo eléctrico hacia acá. O en otras palabras, más fácil, la fuerza eléctrica que produce el campo eléctrico es en la misma dirección que el campo eléctrico. O sea, la fuerza eléctrica es la misma dirección que el campo eléctrico
excepto si la carga es negativa. Si la carga es negativa es el lado opuesto. Nada más. Así que iría la fuerza eléctrica. Listo. ¿Se entiende, no? Sería, si la fuerza eléctrica es en la misma dirección que el campo eléctrico, si la carga es positiva. ¿No? Y si es negativa es el lado contrario, o sea, el lado contrario del campo eléctrico. Y listo. Tenemos esos tres vectores. Entonces, esos son los tres vectores que están en la partícula. Ya. Entonces, pues realizamos nuestro diagrama de fuerzas que nos dicen que hagamos. A ver. Aquí. Aquí. Ya. Estaría una tensión. Más o menos por acá. Habría un peso hacia acá. Y habría una fuerza eléctrica hacia acá, ¿no? Listo, eso serían nuestras tres fuerzas. Esta sería la tensión, esta sería el peso, y esta sería la fuerza eléctrica. Ya. Entonces, sabemos que este sistema está estático, no está en movimiento. Quiere decir que cumple la primera ley de Newton, que nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a cero, ¿no? Porque esto está quieto, está estático. Ya. A ver, vamos a ir descomponiendo. Sabemos que, bueno, necesitaríamos descomponer este vector tensión. Nosotros no trabajamos con vectores oblicuos, así que hay que descomponer el vector tensión en su tensión X y en su tensión Y. Esta va a ser su tensión X y esta va a ser su tensión Y. Y para descomponer este vector, lo más recomendable es usar este ángulo de acá, ¿no? El ángulo que nace de X, ya les dije, más fácil para descomponer vectores. Así el de X siempre va a ser coseno y el de Y siempre va a ser seno. El ángulo que nos dan es el ángulo que se desvía de la posición de equilibrio. O sea, quiere decir que el ángulo que nos están dando es este. Ese vale 30. Ese ángulo. Pero nosotros lo que queremos es este ángulo de acá, ¿no? Este es el que estamos ocupando. Si nos damos cuenta, acá se forma un triángulo rectángulo. Y si este vale 30, y bueno, obviamente acá esto vale 90, este angulito de acá tendría que valer 60. 60, ¿no? 60 más 30, 90, más los otros 90, 180. Y sabemos que los ángulos internos de cualquier triángulo tiene que ser 180. O sea, si este vale 30 y este vale 90, ¿cuánto es lo que falta para llegar a 180? 60, ¿no? 30 más 90, 120. Más los 60, 180. Ya está, listo. Ya está, ya tenemos esto. A ver, directo podemos poner nosotros, ya que sabemos descomponer rápido, podemos decir Tx es igual a T por el coseno de 60, ¿no? Directo. Y podemos decir Ty es igual a T por el seno de 60, ¿no? Rapidito, ¿por qué? Porque ya sabemos la teoría, ya sabemos la de descomponer vectores, ya sabemos todo eso, así que directo. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X primero. En X es igual a 0. Entonces, en X está la fuerza eléctrica negativa, porque está yendo hacia la izquierda. Y está la tensión en X positiva, porque está yendo hacia la derecha, igual a 0. Descomponiendo, tenemos que la tensión en X es igual a la fuerza eléctrica, ¿no? La tensión en X es igual a la tensión por el coseno de 60 grados. Y la fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb dividido la carga. A ver, dividido la carga. No, perdón. Acá. Vamos a ocupar esta fórmula de acá. Sabemos que la fuerza eléctrica es igual a la constante de K dividido por la producto de dos cargas dividido la distancia al cuadrado, ¿no? Y sabemos pues que el campo eléctrico es igual a K por una carga dividido una distancia al cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta, esto igual ya lo expliqué cuando avanzamos fuerza eléctrica y campo eléctrico, ya lo expliqué, pero aquí lo vuelvo a explicar, que esta partecita de acá es igual a esto de acá. Por lo tanto,
la fuerza eléctrica es igual al campo por una carga, que esa carga no es la carga que produce el campo eléctrico. Ya le dije, ¿no? En la anterior clase. Entonces, la fuerza eléctrica es igual al campo por una carga, que esa carga no es la que produce ese campo. Entonces, vamos a poner eso. Es igual al campo eléctrico por una carga, que esta carga no es la que produce. En este caso, esta carga sería la carga de la bolita, porque ¿qué carga está produciendo este campo eléctrico? Esta placa. Esta placa está produciendo el campo, pero la bolita no, es una carga que no nada que ver con el campo, esa es esta carga. Listo, con esto podríamos calcular el campo la carga de la bolita, tenemos el campo, nos faltaría solamente la tensión, no sabemos cuánto es la tensión. Para eso pues hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Igual a 0 también. En Y está TY hacia arriba y peso hacia abajo, negativo. Por lo tanto, TY es igual al peso. TY es igual a T por el seno de 60, ¿no? Ya sabemos nosotros descomponer. Y el peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a masa por gravedad dividido el seno de 60. Esto pasamos a dividir. Con esto calculamos la tensión. La tensión es 10 gramos. 10 gramos, vamos a pasarlo esos 10 gramos a kilogramos. A ver. Sería 0,01 kilogramos. Entonces, 0,01 kilogramos. Entonces, sería 0,01 por la gravedad 9,8 dividido el seno de 60. Y la tensión nos va a dar en newtons. 0,01 por 9,8 dividido el seno de 60 grados. La tensión sería 0,113 newtons. Ya está, tenemos la tensión. Y si ya tenemos la tensión, despejamos la carga. Esto va a ser igual a la tensión por el coseno de 60 dividido el campo. La carga va a ser igual a la tensión, que es 0,113 por el coseno de 60 dividido el campo, que el campo es 100 Newton Coulomb, 100. Listo. Con eso tenemos la carga. Listo. Ya. Entonces vamos a ver cuánto sale la carga. Ya. Sale. Uy. Está fallando esto, Ya, entonces acá la carga va a ser igual a 5,65 por 10 a la menos 4. Sí, a la menos 4. Coulomb. Y listo, ese sería el valor de la carga de la pelotita, ¿no? Ahí está. Listo. Nada más. Eso sería este ejercicio. ¿Alguna duda con esto? No. Ya, entonces eso sería todo. Ya. Nos veríamos en laboratorio. Cualquier duda por el grupo. Listo. Los que quieran se pueden retirar. En 5 minutos y empezar la otra clase de física 2.